Bueno, saludos hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros hermanos. Bienvenidos. No podía ser que nosotros no dejemos esta parte inconclusa, porque es importante que nosotros tengamos una idea de lo que es el reino del Mesías. O sea, no es solamente un lugar de paz o como pintaron los testigos de Jehová, algo muy fantasioso, muy de Alicia en el País de las Maravillas. Este reino del eterno en la tierra es un reino de justicia, es un gobierno, es un sistema mundial. Hoy nos compete hablar de la segunda parte. Vamos a seguir viendo aspectos del reino. Es importante que nosotros vayamos todo con la escritura, obviamente, que hay cosas que tenemos que conjeturar, porque es un evento futuro. El Eterno dejó todo lo que tenía que dejar para el hombre. Va a haber cosas que no están mostradas. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos capacidad de entender cierta tecnología, aunque seamos expertos en algunas ramas de la astrofísica, de la física cuántica, de cuestiones que el hombre tiene noción, pero no tiene algo fijo en su mente, no tiene leyes, porque inclusive la teoría de la relatividad aún no se logra catalogar como una ley, ha sido refutada muchas veces y la teoría newtoniana ha sido casi confrontada por la teoría de la física cuántica. Entonces vemos que el universo del eterno no era como el hombre en su mente puede idealizarlo. Entonces esto es con una mente superior. Por eso es que el que nos dio las escrituras nos dio tan maravillosamente para que los que no tenían que entender la hagan religión. Y los que tenían que entender sean los del tiempo donde se puede captar esto. Bien, nosotros hoy vamos a continuar con la parte número 2 de la organización de aspectos del reino, de esta organización del reino del Mesías. Porque el reino del Mesías no es una Keilah, no es una comunidad religiosa, no es hermanos saltando, bailando junto a a imágenes, no es estar en el amor del Señor, no, el reino del Eterno no es un viaje al más allá, el reino del Eterno es un gobierno de paz, equidad, misericordia y justicia, porque vamos a entender este concepto. Desde que el hombre apareció como una especie animal en la tierra, jamás ha habido equidad, misericordia y justicia, porque cuando el hombre empezó a tener una superioridad social, cuando la horda se convirtió en tribu, cuando la tribu se convirtió en un conglomerado social, luego en reinos, luego en imperios, comienza la maldad. Por eso es que en la Biblia el Eterno nos dejó plasmado de que Nimrod era el primer gobernante, el primer malvado de la tierra, porque la real maldad son los imperios. Es lo que vemos nosotros en la gran ramera cuando vemos que tiene 7 diademas. Jerusalén se coronó de 7 diademas. ¿Qué es? Para entender eso tenemos que analizar lo que ustedes ven en la imagen. Es al sumo sacerdote con una diadema, la autoridad del Eterno, que dice santidad a Yahweh. ¿Qué es lo que hizo la gran ramera? Tener 7 autoridades después de haber sido coronada con uno. Eso significa diademas en este sentido. Entonces, hoy vamos a seguir entendiendo ciertos aspectos desde la perspectiva. Nadie quita que hay cosas que estamos suponiendo. Nadie puede tener la verdad absoluta de esto, pero sí una comprensión. Por ejemplo, algo que sí sabemos es lo que sucede hoy, que el dinero es una falacia, el dinero es una estafa, el dinero es una manera de esclavitud con la que los ricos, con la fuerza, con el poder de las armas, se apoderaron de las riquezas, de los bienes naturales de los pobres. Trabajo para todos y verán frutos. Isaías 65. 21 Edificarán casas, y morarán en ellas, plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. 22 No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. 23 No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yahweh, y sus descendientes con ellos. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Estamos viendo que el Eterno siempre ha querido que el justo viva más. Y por eso es que hay un mandamiento como por ejemplo en la Torá. Voy a siempre referirme a nuestro camino.
No va a ser un estudio muy técnico, económico, social. Tiene que ser referido a nuestro camino. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el Eterno, cuando en la Torah dice que al que guarda de sus padres, al que cuida de sus padres, le da extensión de vida. Y la gente dice, sí, es el único mandamiento con promesa. ¿Por qué tiene que ser así? Porque ustedes van a ver que son patrones de la vida que muchos no entienden y sucede inclusive hasta cuando la gente es secular. Es un patrón del universo, de la mente del Eterno, del Creador, que se aplica muchas veces por incidencia en los que no están siguiendo el camino. Que el que cuida buenamente de sus padres vive más para que pueda cuidar de ellos. Esa es una misericordia del Eterno. Veamos lo que respecta al tema dinero, ¿no? Ya sabemos que una élite es la que gobierna, la dueña de los bancos, la dueña de los recursos, de las farmacéuticas. Los negocios más importantes del mundo gobernaron esta élite, estas familias vestidas de judíos, con reglas judías, pero de un linaje extraño, jafetita. Yo tengo una máquina de imprimir dólares. Imprimir un billete de $100 me cuesta 10 centavos. Tú quieres que te preste un billete de $100 que acabo de imprimir con 10 centavos. Ese billete te costará $100, sumado a los intereses por causa de ese préstamo. Entonces tu deuda de $100 me costó tan solo 10 centavos. ¿Se dan cuenta del gran negocio que tengo? Puedo generar una deuda de $100 con tan solo 10 centavos. Este negocio supera el narcotráfico. Supera todo lo que te puedas imaginar. Bueno, ese negocio lo tiene Estados Unidos. Vamos con la historia rápidamente. El oro era la moneda de cambio mundial y todas las monedas debían estar respaldadas en oro. Los dólares estaban respaldados en oro. Podías cambiar un billete de $100 por el mismo valor en oro. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, los países europeos estaban obligados a imprimir más papel moneda. Después de la Segunda Guerra Mundial y la aparición de dos potencias mundiales. En 1944 nace el Fondo Monetario Internacional y adoptan el dólar como moneda de respaldo internacional. En 1960 aparece la OPEP, una organización de productores de petróleo. Estos empresarios petroleros se organizaron para proteger sus intereses ante un mundo inestable y cambiante. En la Guerra Fría, Estados Unidos imprimió muchísimos dólares que ya no tenían respaldo en oro. Las personas querían cambiar sus dólares por oro, pero los bancos no tenían oro. Esto ocasionó una crisis de pánico en el mundo. En 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, dijo lo siguiente: le instruí al secretario de Finanzas que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar contra el oro y otros activos de reserva, a excepción de los montos y condiciones que nos den estabilidad monetaria en el mejor interés de los Estados Unidos. El dólar se convirtió en una moneda sin respaldo y empezó a devaluarse. En esa época, el 6 de octubre de 1973, inicia la guerra del Yom Kippur entre Siria, Egipto y la coalición de países árabes contra Israel. En esta guerra, Estados Unidos participó favoreciendo a Israel. Por esta causa, la OPEP dejó de exportar petróleo a Occidente. Estados Unidos fue sumergida en una terrible crisis, la crisis del petróleo, ya que la OPEP le cerró el caño del petróleo a Estados Unidos. En ese tiempo, Estados Unidos era el país que más consumía petróleo y también el país que más producía en ese momento. Pero al no haber petróleo, no había producción, y al no haber producción, había una crisis de inflación. Y Estados Unidos inició la política de la desesperación y, de ser necesario, usar la fuerza militar para cuidar sus intereses y salir de toda crisis. Estados Unidos tuvo reuniones con la OPEP y en 1975 esta organización de productores de petróleo toman la decisión de no solamente venderles petróleo a los Estados Unidos, sino que también la OPEP eligió una sola moneda para vender petróleo, y esa moneda sería el dólar, favoreciendo a los Estados Unidos. Fue el tiempo en el que dio comienzo a los petrodólares. El dólar pasó a ser la moneda más importante del mundo, pues está respaldada en petróleo. Ahora, si tú eres de Chile, Perú, Colombia, Ecuador, cualquier país, y quieres 1000 barriles de petróleo, primero deberás comprarle dólares a Estados Unidos para poder comprar petróleo. Este beneficio es tan grande que Estados Unidos puede imprimir la cantidad de dólares que ellos quieran. Y eso mismo hacen, ya que su moneda no solo se usa en Estados Unidos, sino también en todo el mundo, pues todos los países necesitan dólares para comprar petróleo. Ese es el más grande negocio. Pero la contraparte es que hay miles de millones de dólares como excedente en todo el mundo. Tiene que
¿Qué estamos viendo aquí? Que hay alguien con el Ruach, llamemos así desde nuestro camino, con el Ruach de Nimrod, siempre que dominó el mundo con el control a través de las armas de las riquezas naturales. Porque ahí estaba. Entonces, el que producía no gozaba de la libertad de tener su producto. No, voy a hablar desde un tiempo futuro porque estamos hablando del reino. ¿Qué pasaba cuando había el mundo en manos del hombre? Esa sería la manera de perfilar esto. Resulta que la gente se va a sorprender en el reino cuando se les cuente estas historias, que hubo familias que tenían el control de todo y todo el mundo estaba coercionado a entregar sus productos y ellos le devolvían el mismo producto como nosotros, un país exportador de petróleo, tenemos que vender el producto porque políticas de afuera impiden que aquí tengamos refinamiento. Por eso es que México hoy es uno de los países más prósperos porque logró nacionalizar y producir toda la cadena de producción, valga la redundancia, de la línea del petróleo. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de buenos sentimientos. No, hermanos, estamos hablando de gobierno. Ese es el reino. A eso nos llamó el Eterno. Por eso estamos aquí. Nosotros somos un grupo reaccionario, antisistema, que necesita esperar a nuestro Mesías, porque nada está bien. Y nosotros tenemos entendimiento de las Escrituras, por eso nos hemos vuelto una comunidad, viviendo, esperando el reino, porque es el tiempo. Nadie puede negar estos tiempos. Tenemos que entender esto para organizar nuestra vida. El reino, no pensemos que el Eterno no está para cada uno, que la benevolencia, la bondad, la misericordia, el milagro no está. Claro que está, pero para traernos y hacernos reaccionar, que tenemos que guardarnos para esperar un reino venidero. No va a haber justicia. Ustedes individualmente no van a hacer justicia con nadie. No somos esos grupos religiosos cristianos que quieren cambiar al mundo. No somos esos grupos cristianos que quieren dividir familias. Somos ese grupo de personas que estamos esperando un reino anunciado, un reino que es necesario para la tierra. La tierra necesita libertad, pero ¿de quién? ¿De seres que vienen de afuera? ¿De entidades con religión? ¿Entidades que se presentan como dioses? ¿Entidades tecnológicas? No, necesitamos un reino de justicia de los que han guardado la tierra, porque nosotros como especie humana no estuviéramos sobreviviendo si es que no hubiera una especie de ángeles del Eterno guardando la tierra. Porque allá afuera el universo pulula en vida y en tecnología. Alguien está cuidando de este punto azul, hermanos, y estamos esperando este reino y ustedes al final de este estudio van a entender para dónde va esto. Ok, seguimos también mencionando, por ejemplo, que dice que nadie dará su trabajo en vano. Solo puede pasar con el Eterno en un mundo agrícola. No va a haber extractivismo, no va a haber petróleo. ¿Por qué? Porque existen energías libres. La energía del toroide de la Tierra, energía toroidal, de los campos magnéticos de la Tierra. Existen máquinas que fueron creadas en los años 30. Tenemos un estudio que se llama el Gran Desenlace 1, que fue eliminado aquí, pero lo tenemos en otro canal, donde hablábamos hace más o menos 10 años de toda la gente que murió por inventar cosas, inclusive la cura contra el cáncer, en los años 30, porque ahí es cuando la familia Rockefeller crea la OMS en 1938, si mal no recuerdo, se plantea el primer formato de la OMS, ¿para qué? Para controlar la industria farmacéutica. ¿De dónde sale? Con vínculos con las petroleras. ¿Cuál es el más grande petrolero del mundo? John D. Rockefeller. Entonces, tenemos que enfocarnos en esta parte. Y sus descendientes con ellos, o sea, tendrán misericordia el Eterno con el linaje que regrese. Vivirán la edad de los ángeles, por supuesto, sin polución, sin contaminación de materiales peligrosos, sin Monsanto que contamina los campos. Viviremos con la edad de los árboles. Los árboles viven 100 años a 300 años en un común. Existen secoyas de 2000 años. No creo que se refiera a eso, porque el reino tiene un lapso de 1000 años. Pero el Eterno está refiriendo que la gente no se enfermará, no habrá farmacéuticas,
porque no habrá daño, no habrá, el mayor daño a la sociedad del siglo XXI es el estrés, y eso no va a haber. No va a haber peligro en las calles, no va a haber quién está acechando con su vida, ¿ok? Otra cosa, para comenzar el reino, serán derribados todos los obeliscos que son el símbolo de los encorbatados de la ONU. También quebrará los obeliscos de Heliópolis, ciudad del sol, que está en la tierra de Egipto, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Cuando ustedes ven un obelisco la plaza de San Pedro, no es un adorno, hermanos. Es una invocación que muestra solsticios. Y esa piedra, ¿por qué tuvo que ser llevado de Egipto el obelisco de Central Park? ¿Por qué tuvo que ser llevado de Heliópolis originalmente el obelisco del Vaticano? No son obeliscos hechos por ingenieros, pero representan algo, porque hay un obelisco en Washington, porque es el sinónimo del gobierno mundial, la élite. Si algo querían ocultar, no lo pudieron hacer porque a ellos les nace hacer cosas que los hijos del Eterno visualizamos. Y la gente que vive el común no percibe, porque va a haber otra división política. Les habíamos dicho en el estudio anterior que desde el Éufrates hasta el Nilo será la nación que gobierne todo el mundo, el Israel del futuro, el verdadero pueblo de donde sale la Torá, la luz al mundo, del monte, donde hubo el monte Moria, donde ahora hay el templo en este tiempo futuro. De ahí saldrá el gobierno mundial. ¿Cómo se gobierna? Con profecías, con espiritualidad, con alabanzas, con santos y cánticos. No, se gobierna un gobierno de equidad, de misericordia, de justicia, de rectitud, con jueces justos, donde ya no habrá prevaricación ni la violación del derecho y los jueces serán incorruptibles. Desde ahí se gobierna el mundo, porque el mundo solo va a ser justo cuando existan jueces y reyes justos. ¿Quiénes son estos? Estos, hermano, los cuales tendrán nombres nuevos para todo Israel. Desde antes de comenzar el reino, de arrancar oficialmente el reino, que sería después en el Sukkot del 2038, desde que comienza la gran tribulación, estos, Jacob, los que van a ser resucitados o transformados, hablemos en términos más técnicos, ellos, en todas las escrituras está mostrado que ellos van a ser personas supremamente diferentes, hermanos. Isaías 62, 2. Entonces verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo, que la boca de Yahweh determinará. Isaías 56, 5. Les mandaré en mi casa y en mis muros un lugar, y un nombre mejor que el de hijos e hijas, les daré nombre eterno que nunca será borrado. Nombres nuevos, es que tenemos que salir del sistema romano. Isaías 65, 15. Y dejaréis vuestro nombre como maldición a mis escogidos, y Yahweh tu Elohim te matará, pero mis siervos serán llamados por otro nombre. Apocalipsis 12, 3. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad Elohim, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. Como les hemos explicado en el estudio de los nombres nuevos que les invitamos a ver en este canal, es necesario recibir un nombre nuevo porque fuimos inscritos en el registro romano con nombres paganos, con nombres de esclavitud, con nombres sujetos que significaban números y fuimos asignados con un número. El Eterno nos va a dar un nombre verdadero, un nombre que significa algo. ¿Y cuándo sucede eso? Como vimos en el estudio, eso sucede cuando nosotros estamos ya en el desierto, lo que ha hecho el pueblo hoy. Muchos han recibido su nombre desde Egipto, porque de Egipto llamé a mi hijo. Pero en el desierto usted empieza a aplicar esas normas. ¿Cuál es el desierto? El apartamiento de Ezequiel 20, 31, 41. ¿Qué también va a haber en el reino del Eterno? ¿Qué también va a existir?
algo maravilloso que el religioso no puede comprender, porque esto tiene que existir. La casa de gobierno es el templo milenial, un templo maravilloso, gigante, hecho solo con tecnología. Todos sabían que en el futuro, hace 1800 años, los judíos que estaban todavía esperando el regreso del Mesías, sabían que él tenía que venir a restaurar un templo. Discípulos de Yeshua que sabían que era el Mesías, ya entendieron, como Pablo, Saúl, de que había que hacer un templo. Nosotros no somos llamados a un camino religioso. Nosotros no estamos anunciando unas buenas nuevas de amor, paz, comprensión, prosperidad. Nosotros estamos anunciando un gobierno, hermanos, con un rey perfecto, coronado, listo para regresar a tomar el control sobre los imperios que dominaron principalmente Jerusalén, que es el punto neurálgico de la tierra desde la perspectiva del... Hemos visto este tercer templo. Ahora vamos a entender ciertas cosas. No se sorprendan de ustedes que en este templo van a ver gobernantes y todos seremos dirigidos desde aquí, desde este lugar. Y para posesión de la ciudad, darán un área de 5,000 de ancho por 25,000 de largo, junto a lo que se apartó para el santuario. Esto corresponderá a toda la casa de Israel. La parte del gobernante estará a un lado y al otro de lo que se apartó para el santuario y de la posesión de la ciudad, a lo largo de lo que se apartó para el santuario y frente a la posesión de la ciudad. Su longitud corresponderá a una de las porciones, desde su extremo occidental hasta el extremo oriental, y desde el límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra será su posesión en Israel, y mis gobernantes nunca más oprimirán a mi pueblo. El resto de la tierra lo darán a la casa de Israel según sus tribus. Así ha dicho Adonai Yahweh: basta, oh gobernantes de Israel. Aparten la violencia y la destrucción, actúen según el derecho y la justicia, dejen de expulsar de sus propiedades a mi pueblo, dice Adonai Yahweh. Ustedes pueden ver que en el verso 11 dice que el efa y el bato tendrán una misma capacidad. Un bato debe contener la 10ª parte de un homer y un efa. Lo que está diciendo no es la misma capacidad, esta es una mala traducción. Lo que dice que esas serán las medidas del futuro. Nosotros en el futuro vamos a tener medidas por codos, por estadios, porque no se sorprendan. ¿Y cómo no kilómetros y kilómetros es una medida? No, hermanos. Cuando ustedes ven un litro, estamos viendo una medida en una vasija predestinada para contener 1000 miligramos o 1000 mililitros, ¿no? Dividida en 1000 partes. Son así como las medidas. No se sorprendan de que en las escrituras dicen este verso 11, Ezequiel 45, 11, de que vamos a volver todo a las medidas antiguas, porque es la perspectiva del eterno. Nosotros, y algunas traducciones cambian esto, ¿por qué? Porque tiene que entender un hombre recién salido del paganismo de las naciones como nosotros. Tenía que entender estas cosas. Tenemos que irnos ambientando a una nueva vida, hermanos. Los transformados tienen que tener unas condiciones especiales, tienen que manejar mucho cosas que nosotros no entendemos. Un transformado, a ustedes lo más probable, hablo hipotéticamente porque entidades y comprobaciones científicas de la universidad, de la UNAM, han demostrado de que existe la telepatía, la manera de comunicarse sin usar el lenguaje oral ni escrito. Replicado. La capacidad de comunicarnos sin usar las manos o la boca ha llenado páginas enteras de libros de ciencia ficción, temas de series y películas incluso, canciones. Así es, hablamos de la telepatía, en la que no solo los rusos y alemanes se han interesado, también en México se han hecho importantes hallazgos. Este experimento se ha replicado en múltiples ocasiones con los mismos resultados en las universidades de Bastyr, Seattle y Londres, lo cual sugiere que, de manera experimental y con base en los lineamientos de método científico, podríamos estar frente al argumento científico de la telepatía. No es raro que tendremos, el Eterno, Yeshua nos dijo que íbamos a ser
tener una condición como los ángeles. No solo se refiere a la no reproducción, sino que se refiere a muchas condiciones. Condiciones, porque si vamos a estar con un ser que tiene iguales características que nosotros, que fue puesto superior a los ángeles, dado autoridad a los ángeles, lo más probable, y como vamos a ver luego, es que tenga esas mismas condiciones, con ciertas perfecciones inclusive. Habrás escuchado seguramente de que Jacobo Grinberg desapareció por el año de 1994, que esa desaparición había sido justo después de haber publicado un trabajo muy interesante sobre el tema de la mente y la telepatía. Pues uno de esos trabajos consistía en un experimento que hizo donde se ponían a dos personas ahí a estar en contacto durante 20 minutos, hacían una meditación juntos y estaban en conexión, interactuando dos personas juntas. Después de esos 20 minutos, como que había una especie de coherencia entre sus campos, por decirlo de alguna forma, aunque Grinberg podría usar otras palabras. Esas personas eran aisladas, las separaban y las aislaban en cámaras distintas, que eran cámaras además aisladas, posible interferencia electromagnética. Se les conectó un electroencefalograma a ambas personas y se vieron varias cosas. Una de ellas era, por ejemplo, que las ondas cerebrales de ambas personas tenían una cierta sincronía. Y además, en ese experimento se les mostraron 100 destellos a uno de esas personas que eran objetos del experimento. Mandaban ahí flashes, ¿no?, a la vista. Esas personas eran estimuladas y su cerebro pues tenía una alteración en sus ondas cerebrales debido al flasheo de las luces. Pues bien, lo interesante era que en un porcentaje muy elevado de veces, cada vez que esa persona le mandaban un flashazo y tenía una alteración en sus ondas electromagnéticas, en sus ondas cerebrales, esa misma variación de esas ondas se podía percibir en la otra persona que le había acompañado durante esos 20 minutos. Es decir, imaginemos que yo y Juanito habíamos hecho este experimento y habíamos estado durante 20 minutos interactuando. Luego a mí me echaban las luces, 100 luces en distintos momentos, y cada vez que a mí se me alteraba mis ondas cerebrales por la impresión de la luz, por el estímulo lumínico, a Juanito también se le activaba, había una estimulación de sus ondas cerebrales, pero a él sin causa aparente, sin causa alguna, porque nuestras ondas se habían como que de alguna forma sincronizado, y por una especie de telepatía, a través de un campo que no era electromagnético, una fuerza, le llama algunos campo fuente, etcétera, esa onda era transmitida a la otra persona. Eso nos recuerda a muchos casos de madres, sobre todo, o personas muy afines, parejas, hermanos, etcétera, que detectan cuando les pasa un accidente a sus familiares. Es muy sabido que le pasa un accidente a alguien y la mamá lo sueña, lo ve, dice, ay, algo le pasó a tal persona, ¿no? O al hermano, a la pareja, y no sabe por qué, pero lo intuye. Resulta que sí, efectivamente le pasó. Efectivamente, Grinberg acababa de demostrar con ese experimento que existía la telepatía y que había una interconexión entre las personas, sobre todo después de haber interactuado. ¿Te das cuenta? Y justo cuando él demostró esto, pues a los pocos días este hombre lo desaparecieron. Literalmente, hermanos. Esta historia la hemos contado algunas veces. Jacobo Grinberg, un referente, es hermano del artista mexicano Aritek. Este señor, un judío verdadero, sefardita, no religioso, secular, de linaje, siempre trae estas cosas a la palestra, ¿no? ¿Por qué se cree que lo perdieron? Porque si ustedes analizan, existe algo que el gobierno de los Estados Unidos y la CIA han hecho muchos estudios de esto. Es más, allá para ustedes que piensan que no puede ser, tener relación con entidades que pueden manifestar algo, ellos hacen investigaciones y parte de su persecución a nivel mundial es con entidades, porque tienen estudios de invocación, inclusive hicieron un estudio del vudú, existen papeles desclasificados de cómo ellos muestran que hicieron seguimiento a personas haciendo vudú en Cuba. Como cada 50 años se desclasifica, esos son documentos públicos, como los del fenómeno de Roswell, el fenómeno OVNI. No crean que estamos hablando cosas absurdas, hermanos. ¿Cómo puede venir un reino que no maneje esa misma tecnología y mejor? Porque si no, no puede existir un reino. O sea, ¿sí me entienden? Si usted es un terraplanista que niega que estamos en una cuestión aquí tipo olla de presión, con algo que no se puede entrar ni salir al espacio, pero cree en el eterno, yo le acepto que no crea, pero que cree en el eterno. ¿Cómo puede haber un reino en la tierra habiendo entidades que hemos visto? Existen videos que han penetrado la tierra y que han cooptado imperios.
A Daniel, el ángel y Gabriel les revela que hay una entidad que está dominando al mundo, al imperio de Persia, porque el príncipe de Persia no puede haber estado hace 2560 años en el espacio exterior peleando con Miguel. Y ni siquiera Daniel, Gabriel lo pudo vencer, que tuvo que llamar a Miguel. ¿A quién se refería? A una entidad que estaba gobernando un imperio, el más poderoso, Persia. Por eso es que estas entidades, como desde Nimrod, que comienza esta opresión de imperios, por eso va a haber un reino. Cuando ustedes ven el reino del Eterno, inmediatamente por el otro lado de su cerebrito traiga los imperios. Esa es la maldad, no es el borrachito, el drogadicto, el hombre mujeriego, el infiel, eso no es, eso son consecuencias que tiene una regulación con el Eterno, porque el Eterno tiene unas normas comunitarias, sociales que regulan una nación, pero también regulan la nación de acuerdo a las individualidades. No nos mira como nos mira hoy el sistema, como números. En el Eterno la Torá funciona desde la familia, desde lo más básico, desde como que su pared debe ser sin hongos, porque eso dice la Torá, para tener una sociedad sana. Y los pueblos dirán, ¿qué nación tan sabia es esta? ¿Cuándo van a decir eso? En el futuro, en este tiempo, hermanos, sigamos viendo. Tenemos que salir de la parte religiosa que está causando mucho daño, no es tiempo. Daniel 2, 34-35. 34 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese reino que llenó toda la tierra, esa imagen, esa piedra, la piedra angular, esa piedra que venció todos los imperios. Cuando habla del bronce, del hierro, del barro cocido, está hablando de las edades, hermanos. No estoy hablando de religión, si ustedes pueden coger un estudio de que en los últimos 5000 años cambiamos de la edad de piedra a la edad de los metales. Y eso fue cuando invadieron entidades en el Monte Hermón. El libro de Enoc cuenta que estas entidades enseñaron la fundición de metales. O coincidencia de los que quieren decir que la Biblia es un cuento de hadas, de que eso sucedió así, la historia lo corrobora. Yeshua nació en la edad de hierro. Abraham vivió en la edad de la mezcla del cobre con del bronce con el estaño. Noé vivió en la edad de bronce. Adán vivió en la edad de piedra. Por eso es que las cosas han sucedido rápido. Y en el Apocalipsis hay algo que aclara esto, que dice que va a cortar los tiempos a causa de sus escogidos, de su propósito. Y por eso es que esto se refiere también a esto macro. Una tierra, un hombre que esté en la tierra más de 200,000 años, en 5,000 años el Eterno lo perfecciona y lo lleva al reino. Estas palabras se lo dijo Yeshua a Ron Wyatt una tarde cuando él estaba, nosotros ya hemos enseñado esto, cuando le dijo, sigue cavando, ahí está el arca. Y cuando aparece el arca del pacto en 1982, porque Yeshua motivó a Wyatt a encontrarla desde en este lapso de 43 años, en este mes que viene cumplidos, en ese lapso se ha restaurado Israel. Y estamos aquí, Jacob. Reverdeció la higuera, reverdeció el pueblo, antes de que estuviera de parto de a luz sus hijos, antes de que la gran tribulación venga, aquí está Jacob, dejó de ser Efraín, dejó de ser esa flecha, que vino a buscar el primer sello, que vino a aparecer un primer sello, la primera carta sellada, viene alguien con un arco, según Zacarías 13, un arco que representa Judá, el reino, a buscar la flecha, un arco sin flecha, porque la flecha estaba hecha, estaba lista, desde 1982 que aparece el Arca del Pacto, y seguiremos, y seguiremos, y seguiremos hablando del Arca del Pacto, porque el Ministerio Verdad de Vida fue llamado a aclarar el descubrimiento del Arca del Pacto. Somos pequeños,
pero con el Eterno, lo más chiquito algún día tiene eco cuando es su propósito. Esperamos que así sea. Juan 20. Yeshua se aparece a sus discípulos. 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Yeshua y poniéndose en medio de ellos, dijo: La paz sea con ustedes. 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. 21. La paz sea con ustedes. Repitió Yeshua. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Qué está haciendo Yeshua? Está traspasando una pared. Él acaba de llegar de la manera más milagrosa como entendían, como lo hubieran entendido hace 2000 años. Si golpea la puerta no le creen. Porque le vieron primero con un traje blanco. Y el blanco para ellos era un casi caqui. Eso era lo que ellos consideraban blanco. Solo los utensilios de lino en aquel tiempo eran perfectamente blancos, porque tiene un blanco natural. Por eso es que ustedes la referencia de eso encuentran cuando dice los campos de cebada están listos para la siega. Nunca se vuelven blancos, se vuelven caquis. Para ellos es el color blanco. Entonces entra un personaje ya de mejor apariencia, tal vez sin barba. La inteligencia artificial nos hizo esto. Yo pienso que sin barba, o tal vez por ellos, por causa de ellos con barba, hasta con unos agujeros en las manos. No es que tiene agujeros, porque esos cuerpos son perfectos, pero era un propósito ese rato. ¿Y él qué utiliza para entrar allá? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hace 2000 años? ¿Es un evento milagroso? Por supuesto. Revivir un cuerpo muerto es milagroso. Solo lo hace el Eterno, el poder del Eterno. Pero ahí pasó algo. Ahí operó algo que podemos entender hoy y que existe. La teletransportación que me puede permitir pasar de un estado a otro. No podemos demostrarlo, pero existe ya la manera cuántica y la manera matemática de demostrar este fenómeno. Existe. Esta historia es verdadera, hermanos. Yo quería verles aquí, como veo muchas caras de este rato de jóvenes que se sorprenden, que usted pensó que venía a ver una historia religiosa. No, hermano. Usted vino a conocer el verdadero propósito del Eterno, a sacarle a usted para que sea un valiente del Eterno. La teletransportación ya es una realidad. El científico que la consiguió acaba de ganar el Premio Nobel de Física 2022. Anton Selinger fue gracias a sus exitosos experimentos basados en la física cuántica o mecánica cuántica. El físico austriaco destaca por haber conseguido la teletransportación cuántica. ¿De qué se trata? Para entenderla, primero debemos adentrarnos en el mundo cuántico, la dimensión de los átomos y las partículas fundamentales. Aquí todo se pone muy extraño. A mediados del siglo XX se comprobó que dos partículas que surgen de la misma fuente se comportarán como una sola. A este fenómeno se le denominó entrelazamiento cuántico. Por ejemplo, si un fotón, que es una partícula de luz, se dispara a través de un cristal, se generan dos fotones entrelazados. A partir de este momento, cualquier cambio en uno de los fotones se reproducirá instantáneamente en el otro. Esto sin importar la distancia que los separe. Esta es la clave para la teletransportación. El experimento de Selinger, llevado a cabo en 1997, consistió en dos fotones entrelazados, A y B, y un tercero aislado, P, que tiene propiedades muy distintas al par mencionado. A y B fueron enviados en direcciones opuestas. A se encontró con P en un aparato de medición y ambos quedaron entrelazados. En ese instante ocurrieron dos cosas. Al quedar en un nuevo estado compartido, A y P perdieron sus propiedades originales, pero la información de P no se extravió, ya que A la transfirió a B mediante el enlace que tenía. De esta manera, Selinger logró por primera vez desaparecer información en un punto y hacerla aparecer en otro. Fue la primera teletransportación de la historia. Este hito abrió el camino hacia la comunicación cuántica. China usa teletransportación cuántica para enviar desde sus satélites hacia la Tierra rayos láser con millones de fotones que codifican mensajes encriptados. Y si alguien interceptara tan solo un fotón del mensaje, alteraría el estado de la otra partícula entrelazada y dejaría al descubierto el intento de espionaje.
Esta tecnología es cada vez más una realidad. Por ejemplo, a fines del 2020, un equipo de científicos de Estados Unidos logró la teletransportación cuántica a través de 44 kilómetros de fibra óptica. Pero algún día será posible teletransportar humanos. La teletransportación cuántica se ha replicado en otros tipos de partículas como electrones e incluso átomos, componentes de toda la materia. Sin embargo, es muy pronto para pensar que podemos teletransportar objetos visibles o seres vivos compuestos por trillones y cuatrillones de átomos. Asimismo, debemos recordar que este fenómeno lleva la información a escala cuántica. Esto significa que, según los teóricos, que si en un futuro muy lejano se intenta hacer con humanos, estos tendrían que ser desintegrados en el lugar de origen para ser reproducidos átomo por átomo en el lugar de destino. Aún si este proceso fuera posible, seguiríamos siendo nosotros. Se lograría reproducir incluso nuestra conciencia. ¿Ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios. ¿Por qué tiene que llegar el reino? Porque esta tecnología puede distorsionar la especie como tal y nosotros ya no calificaríamos. ¿Por qué tiene que ser en los próximos años? ¿Por qué estableció un tiempo? Porque si es que se demora más de 20 años, todos estos conocimientos van a hacer que desaparezca la especie humana y nunca va a cumplirse lo prometido, nunca va a ser el Eterno honrado, porque el Eterno no miente, porque si la palabra del Eterno no se cumple, entonces Él no es eterno, porque solo el que peca muere y Él nunca se desajusta de sus reglas. Otra cosa, si es que nosotros podemos comprender esta parte, no decimos que tenemos que ser sabios en mecánica cuántica, física cuántica o en operaciones de astrofísica, pero presentamos estudios básicos. ¿Qué está diciendo aquí? Que la tecnología y la imaginación de una persona llega, ¿cómo puedo yo teletransportarme aquí como cuando en ese estudio de esa nave que había en los años 60 y 70, Viaje a las Estrellas, algo así, cuando se aceleraba y llegaba a diferentes planetas, esa serie de ciencia ficción, ellos tenían un aparato donde se materializaban y se desmaterializaban. Eso implicaría que nuestro cuerpo tiene que desintegrarse y volverse a armar en otro lado. Una información. Está estimada que nosotros tendríamos que tener nuestra información de nuestro cuerpo en un almacenador de 300.000 millones de gigas para poder contener la información y poder reestructurar nuestro cuerpo. O sea, eso es desde nuestra mente, desde hoy. Es algo así como decir, hoy entendemos de esa manera terrestre esa información, que no alcanzaría toda la información a desmenuzarse, sino en ese volumen de gigas. Pero lo mismo sucede, hermanos. Hay naves que están rompiendo la velocidad de la luz, no físicamente, sino a través de portales. Eso existe. Existen los agujeros negros, están ahí vistos, divisados. Tenemos un agujero negro que se está tragando galaxias, descubierto con el último telescopio que fue lanzado al espacio. Entonces, son cosas que no comprendemos todavía, pero existen. No pensemos que va a ser en nuestra lógica. Esa parte, cuando Yeshua se materializa y se desmaterializa, y dice y aclara algo importante. ¿Qué es lo que aclaró? No soy espíritu, le dice. O sea, esa parte, esa palabra tenía que ser preservada para nosotros. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir, es que él está en una espiritualidad, ¿no es cierto? No puede ser espíritu porque legalmente tiene que tener un cuerpo del material que sea, del misterio del material que sea. ¿Sabe por qué? Porque él está ejerciendo una intercesión humana, de acuerdo a Hebreos 5, un sumo sacerdote tiene que tener condición humana para interceder entre Yahweh y los hombres. Y él tiene esa condición para ejercer el sumo sacerdocio en la orden de Melech Sadik. Y no puede estar en la tierra porque la carta a los hebreos explica, Pablo, erudito de la Torá, el único que logra entender en toda la historia el sacerdocio verdadero de Melquisedec, por revelación. Esto sí puede haber sido una revelación. Él nos explica que él no puede ministrar en la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra el Eterno no cambia su promesa. Por eso es que tiene que haber un reino, porque él prometió a Abraham. Y a los levitas les dijo, mientras haya levitas en la tierra, porque los hay, porque se va a restaurar el reino,
y en el reino va a entrar la familia de Sadoc a servir a Yeshua, se tiene que restaurar los levitas. Entonces hay hoy día linaje levítico, que muchos no sepan, pero hay linaje levítico. Entonces, así como él cumple esa promesa desde el Éufrates hasta el Nilo que nunca se ha cumplido, por eso debe existir reino también, otro elemento, asimismo, él va a cumplir todo lo prometido. O sea, nada va a quedar, él es eterno, él dijo que se haría este reino de misericordia, equidad y justicia, y la casa de gobierno será edificada en los próximos 22 años, probablemente, 21 años, en el segundo Shemitah del séptimo milenio. ¿Cómo sabemos esto? Por sombras proféticas. ¿Lo aseguramos? No, pero lo podemos corroborar. No estamos, es profecía. Podríamos decir que hay parte de profecía, pero mayoritariamente hay algo que tienen los entendidos. Ya entender ese lenguaje repetitivo de las escrituras, que nos hace conjeturar cosas con mucha aproximación. Eso se llama, en las ciencias seculares se llama estadística. Si la Biblia se cumplió, yo le doy a un estadístico como Iván Panin, un estadístico europeo que él hizo algunos análisis del Nuevo Testamento y vio que era verdadero por ciertas coincidencias estadísticas. Si la Biblia lo ponemos en la ciencia estadística, le damos a un ateo, pero es un estadístico, y él mira que se ha cumplido el 90% de cosas, él establece en qué tiempo se va a cumplir el resto. Porque la palabra del Eterno todo se cumple. Isaías 65, 20. Porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Esto se entiende muy claramente, para qué explicarlo con mayor detalle. El país con más índice de vida que hoy tenemos prácticamente es Israel. ¿Por qué? Porque en Israel, no estoy hablando religiosamente, no estoy hablando del sionismo, pero allá la mayoría de la gente está comiendo limpio. Razón suficiente para poder vivir más. En segundo lugar, no van a respirar aire contaminado. En tercer lugar, si el Eterno tiene un mundo de paz, en este país, de cada 100,000 habitantes, cada año asesinan a 1,000. Entonces eso va bajándose los índices de estimaciones de vida. Y en un reino de paz, que una persona viva 100 años no es raro. No es raro. Que nacerán niños, claro, porque esto no es en el cielo, hermanos. Estos niños van a segunda resurrección. Lo más probable, ¿por qué? Porque no son gente mala, porque no conocen la maldad, porque no tienen necesidad de robar, porque es un reino de equidad, de misericordia y justicia, de pan para todos. Pero no todos van a ser ricos. Donde habrá pobres, como dijo Yeshua. ¿Por qué hay pobres? Yo les había hecho una relación. No, realmente Yeshua no quiso decir pobreza. Yeshua dijo, realmente lo que se tradujo como pobreza debe ser algo relacionado a que habrá el que menos tiene. Porque con el Eterno funciona la meritocracia. Porque el que más hace, más tiene. Y eso lo enseña Yeshua, son patrones. Eso se llama equidad, hermanos. Dar u obtener de acuerdo al esfuerzo. Si tú quieres ser un siervo grande, hazte pequeño. Si tú quieres ser el que come más, primero come menos, siéntate atrás para que el rey te diga, ven acá, por tu humildad. Entonces, eso se puede entender. De una manera religiosa, los testigos de Jehová han hecho una cosa terrible aquí, de leoncitos con serpientes y cosas, dibujos así. Un león siempre va a ser carnívoro, pero está hablando de maldad y bondad, más que todo. O sea, no vamos a entrar en temas religiosos porque dañamos el estudio, hermanos. Salmo 37. Pero los mansos, humildes, heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes, el Eterno se reirá de él, porque ve que viene su día. El diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, Devine,
define mansedumbre, manso de la siguiente manera: es una obra efectuada en el ser, y sus ejercicios son en primer lugar y ante todo para con el Eterno. Por tanto es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos su Torá como buena, y por ello, sin discutirlos ni resistir. Los mansos no añaden ni quitan, no diluyen ni tuercen la palabra del Eterno, como hacen algunas personas hoy día para amoldarla a sus doctrinas. Nosotros tenemos esta imagen, por ejemplo. Es una imagen que parece del siglo XVIII, de familias que tenían menos malicia, menos corrupción en el mundo y todo. Pero es una imagen del futuro, hermanos. Es una imagen replicada a sí mismo con inteligencia artificial, pero tratando de ver el recato, la unión de jóvenes, no millennials, de jóvenes de combate, no afectados por una sociedad que quiere destruir el núcleo principal, que es la familia. Cuando en la Torá, el núcleo, la base de la Torá es la estructura familiar. Por eso es que en la Torá la mujer es simbolizada como la estaca principal de la carpa, porque es el corazón de la familia. Entonces, todos esos valores, no habrá el sensible, no creo que exista redes sociales donde me pongo a llorar porque no me dio like, o porque pongo, mi mamá me ama, mi hijo, yo amo a mi papá, y solo publico cosas buenas, o gente que publica cosas hermosas y a veces acaba suicidándose. Y se pierde cosas así, se pierden valores, hermanos. Yo puedo ironizar un poquito con esto, me van a perdonar, es que no tengo manera. El Eterno nos dijo una vez que debemos ser gente con mente de hierro. Por eso estamos en un campamento hoy, luchando principalmente no con la espiritualidad, no con el trabajo que se hace en un campamento. Estamos luchando contra esa manera de ser de nuestros hermanos, que son muy amados, de nuestros jóvenes que vienen con una mentalidad, pero a cambiar, con humildad. Por eso vimos que los humildes heredarán la tierra, porque debemos cambiar esa parte. La sociedad nos hizo gente débil, gente no competitiva, gente que solo quiere ocupar el primer lugar, con falsos valores, con falsos deseos, con deseos de poder, de superación, de figuretear, de ser luces, pero no con ese valor real, natural de un hombre estructurado para defender la familia, para ser proveedor, para ser un hombre que defiende a su mujer, a sus hijos, que defiende a su patria, a su nación. Hoy vemos sensibilidad. No quiero hablar más, pero entiéndanos esto, hermanos. Isaías 1 y 26. 26 Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Estamos viendo una escena que probablemente tenga un parecido a cuando las personas que van a ver a Yeshua, las únicas personas que lo van a ver en vivo, cara a cara, son los que se guardaron en la ciudad, en los desiertos. Y los levitas de la línea de Sadoc. Porque, ¿qué tiene que ver eso? Son los que más justicia han hecho en toda la vida, los que más se apegaron a la rectitud del Eterno. Los que se guardaron, los que salieron a trabajar al campo para esperar en algo que solo suponían que venía. Que tuvieron que ser obedientes a contar los años, que vieron la calle normal, que no pasaba nada, pero me fui a vivir al campo porque voy a esperar a mi rey. Lo mismo que hizo Fines, que para una persona de afuera de Egipto sería un criminal, un asesino, un malvado que mató a su familia. No, él defendió el honor del Eterno, lo que hizo Sadoc. Por eso en el templo, en este templo del milenio, solo servirá a la familia de Sadoc. Ya no existirán las 24 familias. Ellos están castigados, como lo dice la escritura en Ezequiel, porque no fueron fieles, porque no regresaron a la casa de Israel. Solo Sadoc fue fiel y su linaje. Porque así como cuando ustedes, voy a establecer un criterio y un pensamiento genético, no me tomen a mal lo que voy a decir, cuando nosotros vemos razas que vamos perfeccionando porque son más bravas, para ciertas utilidades, los vamos perfeccionando por familias.
Y así mismo el Eterno los ha ido perfeccionando por genética, porque busca a la gente más fiel, los que no doblaron sus rodillas. Hubieron de 7,000 soldados, solo 300, el 5%, que es bastante, sería el 4,2% de todos los guerreros, fueron los que no doblaron rodillas y decidieron ir a la guerra. Y con esos se fue a vencer a más de 10,000 soldados. Porque ellos confiaron en el poder del Eterno, no en sus fuerzas. Y estos que van a ser nombrados algún día van a gobernar las colonias, porque van a ser colonias, todas colonias tributantes de Eretz, de este país donde va a estar Yeshua, y todas tendrán una división. Habrá mucha tierra para todos. Habrán 144,000 regiones para los 144,000, tal vez un poco más, porque las mujeres van a adherirse a este grupo de personas que van a ser jueces. Tendrán su rol. Ya no habrá diferencia entre hombre y mujer. Hoy la hubo en la Biblia, la ven, no porque es que por ahí oí a alguien que dijo, qué misógina que es la Biblia, porque no entiende estas profundidades de la genética. Porque estamos hablando que el Eterno, cuando habla de un ser humano con imperfecciones animales, entonces con sus tendencias está hablando de genética. Pero cuando Él perfecciona un cuerpo, ya no va a haber esas diferencias. Una mujer va a tener las mismas oportunidades, condiciones y cualidades y tiene la misma promesa. Entonces no solo van a ser 144,000, porque estos sí son varones. Pero queremos dar una idea. No digo y firmo y así será y yo me convierto en un falso profeta. No. Tenemos que tener la idea básica. Hasta el día en que muchos que estén guardados en las ciudades, muchos que se vayan a vivir, lo vean el 30 de septiembre, jueves, a la medianoche, que ya tengan un cuerpo con alivio, un cuerpo transformado, ese día lo podrán comprender. Hoy, oscuro espejo, como dijo Pablo, estamos viendo esto, pero son patrones. El tema de aquí de las colonias es una promesa, revelación del Eterno, porque esta es una parte importante. ¿Por qué nos reveló que se va a dividir en colonias? Porque nos enseñó que no todos van a ir al templo. Todos van a ser tributantes, pero no todos van a ir al templo. Pero van a alcanzar su condición de israelitas cuando guarden la Torá para la segunda resurrección. Porque vemos en Ezequiel capítulo 45, verso 16, dice, todo el pueblo de la tierra de Israel, o sea, el que está en la tierra, la que fue prestada a las 12 tribus dadas para que reinen, gobernadas cada una de las tribus por uno de los apóstoles de Yeshua, estará obligado a entregar esta ofrenda elevada al gobernante. Ahí viene hablando de las ofrendas. Entonces, nosotros sí podemos comprender que está hablando prácticamente que existe una manera de llevar esto en las naciones, o sea, no las naciones como naciones, como divisiones geográficas, sino como esas razas humanas, porque las razas adulteradas van a ser eliminadas en la tribulación, como esas razas filtradas, humanas, naturales de la tierra, que van a aprender recién la Torah. Y por eso es que en el libro de Jeremías, cuando se renueve el pacto, hay un verso que habla del futuro, el verso 35, Jeremías 31, 35, y dice, y nadie dirá, conoce a Yahweh, porque todos lo conocerán cuando le vean a estos caballeros llevando la palabra a todo el mundo, a todo el mundo. ¿Cómo van a llevar la palabra? Con rectitud, con justicia, juzgar los casos cotidianos, nacionales, de cada colonia. Miqueas 4. 1 Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahweh será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. 2 Vendrán muchas naciones, y dirán, venid, y subamos al monte de Yahweh, y a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. 3 Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces,
no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. 4 Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Yahweh de los ejércitos lo ha hablado. Jeremías 3:16 Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en aquellos días, dice Yahweh, no se dirá más, arca del convenio de Yahweh, no vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán ni se hará otra más. Aquí yo quiero aclarar algo, qué maravilloso el Eterno. Mire, nos han dicho que por qué el arca y el arca y el arca, hermanos. Es tan relevante el arca que el Eterno dice, ya no les van a estar martillando más con el arca, porque se renovó el pacto. El arca ya será un utensilio. ¿Cuál es lo más maravilloso por qué es el arca el trono del Eterno en la tierra? Porque el Eterno no necesita un trono físico, y menos en un puntito azul de su creación. Porque ahí está la sangre de su propósito, que todavía no aparece. Y nos dijo que cuando aparezca eso, segunda de Macabeos capítulo 2, el Eterno va a traer de regreso a su pueblo. Y aquí estamos. Pero cuando aparezca, probablemente en un día de Shavuot, empezando el milenio en el 2031, cuando aparezca el arca del pacto, por algo maravilloso que va a suceder, que se vio el arca del pacto en los cielos, que tranquilamente puede ser una publicación de un periódico, de un medio digital, apareció el arca, y ahí se verá una filmación, un video, y ese momento se confirma que Yeshua es el Mesías, y mirarán a mí, al que traspasaron, y se convertirán dos de las personas de los institutos judíos de judaísmo más fuertes, rabinos, no creyentes en el Mesías, serán testigos, porque será oficial. El Eterno lo hará. No necesitan ustedes verle en vivo y en directo, porque el Eterno no opera así, pero será porque será. Ellos van a conocer a quien traspasaron y serán dos testigos a la casa de Judá y al mundo de que Yeshua es el Mesías, el uno en Ruach de Elías y el otro en Ruach de Moshe. Vivirán desde Pesach del 2035 hasta el 30 de septiembre del 2038 que viene el Mesías, donde estarán muertos en una plaza, será su ministerio, y lo cual dura 1260 días. Si es que no fuera en esa fecha, no se puede cumplir esto, porque en otra fecha, 3 más, 3 menos, ya son años embomismales, de 13 meses. Ya no, por eso se dio en días esta predicación. Por eso es que les decimos a los hermanos, siéntanse seguros, hermanos. Todos los que están aquí, ustedes, 30, hoy seremos 30, 40 personas aquí. Pero no queremos ser muchos, porque no es esa la lógica del Eterno, pero en muchos lugares que haya mucho de esto, muchos obedientes, porque nosotros hemos venido a vivir acá, a esperar a nuestro Mesías. Todavía no comienza, porque la orden de apartarse oficialmente es en el Yom Kippur del próximo mes. Comienza los 7 años de recolección de bendición para su pueblo. Hoy estamos aquí y eso delante del Eterno es un honor. Tenemos nuestros hermanos y hermanas que tienen ya sus terrenos. Tenemos nuestra hermana de Miami, Helen, nuestros hermanos de Inglaterra, nuestra hermana de Nueva York, que ya tienen sus cosas aquí, que ya están viniendo. Ellos han obedecido al Eterno, porque antes que ver, bienaventurado el que sin ver obedeció. No importa, no son predicadores, pero son personas que para ustedes van a ser un ejemplo, porque vamos a hacer el último video de este ministerio, Verdad de Vida, cuando cerremos nuestras puertas, porque llega un día en que ya no tenemos que hablar, ya no tendremos que hablar, solo tenemos que cuidarnos y guardar la Torá y enseñar Torá a nuestros niños. Ya nosotros habremos dicho todo. Quién sabe que hasta nos quiten las redes, tenemos canales alternativos porque estamos a punto de ser retirados. Estamos en las líneas rojas, que pensamos que 2, 3 años máximo va a durar esto.
y con todas las predicaciones. O sea, aquí no se trata de sabiduría, se trata de obediencia, hermanos. Obviamente debe haber comprensión, que no es lo mismo. Comprensión quiere decir, entendí, voy a hacerlo. Sabiduría puede quedarse hasta la tumba. Y así, cuando venga nuestro Adón, ustedes van a estar 10 días por ahí con él, donde él lo disponga, y esos 10 días luego regresamos y habrá una guerra, o sea, una cosa real. Abdías 1. 21 y subirán libertadores al monte Sión, para juzgar al monte de Esaú. Y el reino será del Yahweh. ¿Por qué al monte de Esaú? Porque Esaú infiltró todos y cada uno de los imperios. Esaú se mezcló con los jafetitas. Esaú se mezcló con los cananeos. Esaú se mezcló con la simiente de Caín. Los cananeos venían infiltrados. Por eso es que la bestia, el hombre de la bestia, de Apocalipsis 13, en el estudio que dimos, es una mezcla. Él se mira judío, askenaz. Realmente, si algo tiene del pueblo del Eterno, es un poquito de Dan, porque Dan querrá gobernar a su pueblo. ¿Cómo van a hablar estos señores si se van, por ejemplo, comienza el milenio, ¿no? Y mandamos a personas a América, a lo que un día fue América, les mandamos a otros a lugares exóticos en el Amazonas. ¿Cómo van a entablarse por señales? Bueno, utilizan ellos la técnica de la telepatía porque son cuerpos más grandes que la de los ángeles, tienen cualidades especiales. De eso vemos en la resurrección de Yeshua, que tendremos cuerpo similar. Se llama la genegloxia. La xenoglosia es un fenómeno paranormal, que corresponde a la habilidad de poder hablar o escribir un lenguaje no familiar, totalmente ajeno, para un individuo. Existen casos comprobados de xenoglosia mediante notarios y personas certificadas, expertas en sus respectivos campos de medicina, neurología, lingüística, etc., donde se verificó y documentó que las personas que hablaron estos idiomas, actuales como el hebreo y el yidis, y antiguos, lenguas muertas como latín y arameo y otros, no solo no han tenido contacto alguno con dichas lenguas, sino que además se trató de personas sin siquiera acceso o posibilidad de estudiar tales idiomas. Sin tal acceso, los individuos exhibieron un perfecto y fluido manejo de los mismos, con toda su estructura verbal y gramatical, probando una sapiencia humanamente imposible de tener de repente, de un momento a otro, sino que por el contrario, les llevaría sin duda mucho tiempo de aprender. Nosotros sabemos que hoy existen entidades que se han presentado. Aquí tenemos documentales, aquí en el Ecuador. ¿Cómo habla una entidad con un ser si vengo del planeta Ectón? Porque tenemos hasta las piedras que fueron anualizadas de un planeta llamado Ectón, con unas entidades que bajaron y contactaron a un señor que es más cuerdo que cualquiera, y está hablando verdad, porque ha pasado las pruebas de polígrafo y todo, y ahí le dijeron, y les dice, bueno, ¿y tú cómo me hablas? Es un tipo bien listo, ¿no? Bien agradable es este señor, es un tipo listo, que les dice, ¿y cómo hablas tú? A ver, porque yo te entiendo, o sea, entre él también ha de haber dicho, de pronto estoy frente al diablo, porque viene de la iglesia católica. Entonces le dice, es que yo hablo el lenguaje de los ángeles. Le dice literal, ¿cuál es el lenguaje de los ángeles? La genegloxia. ¿Y qué es eso? Es una técnica metafísica, o sea, algo que no puede explicar la física, que una persona puede hablar o puede percibir, o sea, crear sonidos repitiendo su pensamiento a otro en el lenguaje que otro entiende. Se acabó. Que sabemos más de esto, ¿cómo les puedo decir que sabemos más de esto? Pero sí estamos bien enterados. O sea, para hacer estos estudios, hermanos, y en verdad, 5 años de ver, de comparar con las escrituras, porque esto no es así nomás, o sea, el Eterno nos movió a mirar todo. Cuando una persona dice, no, yo solo estudio solito, no tengo que ver a nadie y no ha mirado nada, entonces esa persona, yo he visto casos y los he visto, de que hay gente que dice, no, yo no veo nada porque a mí no me mandó a ver nada el Eterno, solo a revelarme. Resulta que esa persona muere engañada pensando que sabe mucho.
no se ha rankeado. Necesita un ranking, necesita saber cómo sabe el otro, porque yo tengo que saber lo que sabe el de allá. El hermano, el trinitario, por ejemplo, los estudios de los papiros, de todo eso, si es que no, el nombre del Eterno, si no lo guardan los cristianos, ¿cómo lo sabemos? El nombre del Eterno se lo debemos a la Iglesia Católica. El arca del pacto la debemos al sionista, a Házaro, que está ahí cuidando, que no puede meter, tiene miedo, porque ya mandó gente, como no son verdaderos judíos ni verdaderos levitas, todos se mueren los que entran a tocar el arca, mejor pusieron un muro. Y es secreto de Estado de Gobierno de Israel, guardado por el Mossad. O sea, por favor, hay que rankearse. Para saber cuánto sé, tengo que mirar. Si no, yo y los que me escuchan, al hueco. ¿Y quién es este linaje, tanta lucha, no? ¿Cuál es este que infiltró? ¿Por qué acá se dice que tiene que irse contra Abdías, contra el monte de Saúl? Porque este es el causante. Estas son esas 70 naciones. Es Jafet que iba a habitar en la casa de Sem. Un jafetita no es un semita. Y ellos están disfrazados hoy. Esa es parte de la maldad de los últimos tiempos, porque todos los imperios se mezclaron con ellos. Este salió y se mezcló con los reyes. No es que salió Jafet y fue el primer hombre en Magog, fue el primer hombre ¿cómo es? En Rusia o en Ucrania, lo que es hoy Ucrania y Rusia, ¿no? En los Urales o todo eso. No. Ellos no fueron los primeros hombres, o sea, eso dejémosle a la iglesia cristiana y a la escuelita dominical, hermano. Este se mezcló con los reyes porque era un hombre de honor. Los hijos de Noé eran esos hombres que salieron y todo el mundo les admiró porque pasaron haciendo un arca, vino un diluvio y el Eterno le subió a la montaña, a la Ararat. ¿Por qué? Porque vieron la gente, el mundo sabía, se corrió la voz de que esta gente sobrevivió y ellos eran de élite. ¿Y cómo se casan las de élite? Con las mujeres de élite. Y empiezan esos linajes. Por eso se habla de imperios. Por eso es que Rahab, una mujer cananea, y tiene prohibido el Eterno mezclar con Cananea, pero Rahab es una de las ascendientes de Yeshua, porque es una mujer natural, ella no tiene mezcla. O sea, cuando vemos esas mezclas de que no te metas con porque los cananeos se mezclaron con los ángeles caídos, de ahí fueron. Entonces vemos todas estas mezclas. ¿Y cuál fue el causante? ¿Cuáles son esas naciones que de dónde también tiene que venir? Porque no neguemos que este es un descendiente de Noé, de Adán. Tienen que venir a Yeshua, pero están haciendo daño. ¿Van a vivir el reino? Claro. Dice la Biblia, sí, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque los vemos aquí haciendo lo mismito cuando se acabe el milenio. La misma gente, ellos mismos, hablando esto. Cuando los 1000 años se cumplan, el adversario, el oponente, será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que estaba en la tierra. Ese es Gog y Magog. Y va a reunir a naciones, va a ser sedicioso, así como fue para tomarse hoy la tierra de Israel. Gog y Magog, que son los jafetitas que hoy se disfrazan de judíos, las Kenaz, volverán a lo mismo, porque el traidor siempre traiciona. Confíen en todos o no confíen en quien ustedes quieran. Pero en un traidor nunca pueden confiar, porque el traidor traiciona a la entrada o a la salida. Eso vemos hasta en nuestro camino. Cuando haya un traidor en medio de ustedes, ténganle mucho cuidado, porque siempre será traidor. Esto ya lo hicieron ellos. El imperio cázaro fue destruido por el príncipe ucraniano Sviatoslav I en el año 968. Cerca del año 1200, el territorio fue invadido por las hordas del Genghis Khan.
Estos dos eventos causaron la migración en gran escala de cázaros hacia Polonia y Rusia, formando así la cuna de la judería occidental. Cuando los cázaros abandonaron sus territorios en Khazaria, hoy Kazajistán, y emigraron hacia el norte y el oeste, perdieron sus nombres y fueron conocidos como Yahudí. Su lengua y alfabeto yiddish no provienen de los israelitas, sino que es una amalgama de dialectos entre el arameo, alemán medieval, eslavo y ruso. La evidencia histórica muestra que los Yehudim ashkenazíes no son descendientes de los israelitas, sino que su ascendencia se deriva de los cázaros y otras tribus de sangre turco-asiática. Esta parte ustedes la pueden desmenuzar en el estudio de Esaú Jacob, de estudios que tenemos en el canal. Es el mismo traidor, el mismo linaje, Jafet, usurpando las tiendas de Shem. Se quiere ir contra los campamentos de los santos para derrumbar al rey. No le importó que 1000 años estuvo la Nueva Jerusalén ahí en el espacio. No le importó que Yeshua aparecía de vez en cuando. No le importó que habían seres resucitados que tenían cuerpos con cualidades especiales. No. Le volvió su naturaleza traidora. Y se quiso ir contra el rey. Entonces Yeshua, esto está escrito por revelación a Pablo, dice, pondrá por enemigos a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Hermanos, esta historia es muy repetitiva. Ustedes no van a encontrar este estudio así tan completo, y no lo digo con jactancia, sino que tenemos que tener esa luz para salir de la religión. 5, 10, 15 años que lleva este ministerio, desde que se reveló el Eterno a pastores cristianos, 15 años luchando contra la religión, contra nuestros mismos hermanos metidos en la religión, de sueños, de cosas. Esto busca el Eterno, verdad. Busca que nosotros lleguemos a esto. Busca que nosotros seamos parte de esto, de la Nueva Jerusalén, de ese futuro que nos espera, de algo fuera de la tierra. Tenemos la sombra profética, sabemos las fiestas, es un Shemini Atzeret, Apocalipsis 22, y tomarán del árbol de la vida y subirán a la Nueva Jerusalén. En segunda resurrección, todos los del milenio, la mayor parte de la gente del milenio, claro que alcanzan ahí. Es algo gigante que mide 2200 kilómetros por 2200 kilómetros, que está en el espacio. ¿Es raro esto? No, porque ya tenemos avistamientos de naves gigantes más grandes que la Tierra. Esto no es imposible para una persona del siglo XXI. Despierta. Lo dijo Pablo por revelación. Luego al fin, cuando entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya suprimido a todo dominio, a toda autoridad y toda potencia, a todo traidor, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, pues Yahweh ha puesto todo bajo sus pies. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no incluye a Elohim mismo, quien en todo lo sometió a Mashiach, le hizo superior a los ángeles, le dio poder, puso a seres ascendidos con él a reinar. De aquí van al universo. Y cuando todo sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió a todo, para que Yahweh sea todo en todos, porque esa parte no se va a cumplir ni en 1000 ni en 2000 años, cuando Yeshua en la Nueva Jerusalén colonice, si vale el término, todo el universo y esas entidades que estaban presas en prisiones de oscuridad del capítulo 1 de la carta de Judas, que no entendían, que no conocían al Mesías, pero por alguna extraña razón no podían destruir la tierra. Conozcan a su rey, al rey del universo, ya no el rey de la tierra, el rey del universo, el sacerdote para siempre, mediador para siempre,
rey justo, Melech Sadik, rey de justicia. Porque eso lo hizo el Padre a un ser de la tierra, lo anunció y le dijo, tú eres mi hijo, porque yo te he hecho hoy sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec, y te daré gobierno sobre toda nación, tribu y lengua. Y ahora ya has vencido, ya estás en el nuevo comenzar, en una fiesta del Shemini Atzeret, del Sukkot, ¿para el 8º milenio? Esta nave gigante sale con todas las personas con cuerpos ascendidos, con diferentes cualidades que todavía no conocemos, pero que pueden habitar bajo diferentes circunstancias, como fue en el tema de la transfiguración, que tuvo que cambiar su anatomía terrestre por algo que soporte su metamorfosis, su transfiguración, para poder entender estos misterios del universo. Allí comienza Shemini Atzeret, la fiesta del 8º día. ¿A dónde vamos? Tal vez algo de aquí puede ser que no sea tan exacto literal, porque son eventos futuros, pero es muy apegado, muy fiel a lo que el Eterno nos quiere figurar. Todavía nos falta ese reino maravilloso. Todavía nos falta la época más terrible que va a soportar la humanidad. El Eterno tenga misericordia de nosotros. Aquí estamos, hermanos. Aquí estamos apartados, luchando contra todo. Luchando inclusive contra nuestros propios hermanos. Contra la oposición. Tropiezo. Contra la religión. Contra el fanatismo. Pero confiamos en ti, oh Padre hermoso, Padre bueno. Confiamos en que vamos a estar ahí. Ten misericordia de tu pueblo. Amén.